buenos días, querida teleaudiencia de TLV1. Otra vez nos encontramos en la pantalla de TLV1 para tratar asuntos que tienen que ver con nuestra actualidad, pero desde un punto de vista filosófico, político. Está de moda, y lo vemos viendo en las últimas horas, el lenguaje de los académicos, aunque a veces no parece ser el más apropiado para dirigirse a una audiencia amplia. Hemos tenido ayer la exposición del presidente de la República en el Luna Park, en lo que ha constituido el motivo de sus mayores elogios, el lenguaje académico que poca gente entendía. Pero bueno, de alguna manera el lenguaje académico es propio de los catedráticos, los que ejercen la cátedra, y no como en el caso que nos ocupa, que se trataba apenas de un conjunto de conceptos que tendrán que ser analizados para comprobar su inconsistencia. Pero de eso iremos hablando a medida que se desarrolle la reunión y la charla de hoy, porque en verdad, aunque no haya una presencia de ustedes aquí, es una conversación con esta audiencia que viene siguiendo estos programas. De alguna manera me he propuesto hoy justamente examinar el proceso de la globalización desde un punto de vista un poco más amplio que el de su dimensión puramente tecnológica. Me he referido a la cuestión tecnológica, o más bien a una filosofía de la técnica, cuando hablé precisamente de la cuarta revolución industrial, de la Agenda 2030 que constituye su hoja de ruta, y también de esta instauración de un nuevo orden mundial por vía de la inteligencia artificial. Me propongo hoy, no sin considerar estas reflexiones precedentes, tratar el problema de la globalización desde un punto de vista un poco más amplio, a saber, conceptos que abarcan problemas de nuestra política cotidiana en el mundo y en la Argentina. Suele ser muy difícil, a veces para un filósofo político de orientación realista, el hecho de presentar los conceptos para que la gran audiencia los pueda comprender de una forma integral y además en una síntesis. Suele ser difícil, digo, porque es mucho más cómoda la posición de un filósofo político que parte desde un principio general y deduce conclusiones, deduce soluciones prácticas, a veces inclusive, como se dice vulgarmente, a como dé lugar, sin observar cuidadosamente los contornos de la realidad política. Mi posición, y creo que eso se puede advertir a través de las exposiciones que venimos manteniendo, es distinta. Lo que procuro es observar los contornos de la realidad política en busca de aquellas constantes invariables a partir de las cuales podemos elevar a ciertas normas prácticas que pretenden ser duraderas y que pretenden ofrecer soluciones duraderas inclusive. Una de ellas, por ejemplo, es aquella que abordé en la reunión anterior, vale decir, aquello de que los regímenes libertarios o liberales han terminado siempre en el totalitarismo, lo cual me lleva a concluir que el liberalismo es la partera del totalitarismo. Esta cosa tan difícil de comprender para unos y otros, hoy liberales o, digamos, derechistas, neoderechistas, es para los hombres de mi generación el ABC de la política. No voy a entrar en esa cuestión ahora, sino luego en la exposición. Quisiera entonces, antes de abordar esta cuestión, poner en el fondo, en la trastienda de este gran movimiento filosófico-político que involucra la globalización, en cuyo interior, como su vena tecnológica, circula la llamada cuarta revolución industrial, quisiera entonces establecer como telón de fondo un viejo tema que nació en el año 1980. El año 1980 es de la mayor importancia. El año 1980 marca el comienzo en Alemania, cuanto menos, según tengo conocimiento, de los tratamientos éticos y filosóficos y también políticos respecto de la posibilidad de la manipulación genética. ¿Cuáles son los límites que tenía que tener la medicina y el arte médica para penetrar incluso en la génesis de la persona humana? Asunto este de la mayor actualidad, porque según hemos escuchado en algunos otros programas, propiamente en la pantalla de TLV1, lo que se propone hoy, la
Organización Mundial de la Salud es habilitar la posibilidad concreta de manipular la estructura genética de la persona humana. Esto es algo público y notorio, aunque poca gente lo conozca. Digo, entonces, sin perjuicio de este asunto, me gustaría tratar esto que está en el fondo del problema de la globalización. Y hablo del año 80 como el comienzo, por marcar una fecha, de esas discusiones que en principio fueron académicas. El año de 1980 está marcado por la aparición de una obra que dio lugar a la reflexión de otros filósofos políticos que me precedieron en nuestro país. Me refiero a aquella obra identificada con el gran movimiento llamado del New Age, cuyo título era La conspiración de Acuario. Es paradójico porque hoy se acusa de conspiradores a los que disienten con el guión oficial de la Cuarta Revolución Industrial. Pero la Cuarta Revolución Industrial en sí misma constituye una conspiración contra el orden de la creación, una conspiración abierta en todos los frentes. Es especialmente importante retrotraer la atención brevemente, a modo introductorio, sobre aquellos aspectos que significaron una gran convulsión cultural en la década del 80, la conspiración de Acuario. Marilyn Ferguson es la autora de aquel libro que dio origen precisamente a esos exámenes. Voy a tratar entonces brevemente el guión de ese libro, pero muy brevemente, en atención al tiempo disponible y al tiempo en que la atención de ustedes puede mantenerse en vilo escuchando estas reflexiones, para referirme en primer lugar entonces a de qué manera nos está afectando a nosotros como persona humana y además en nuestra propia patria este gran movimiento de transformación. En un segundo momento me referiré a la posible ordenación, el posible reordenamiento de ciertos conceptos que nos rodean en la política cotidiana, pero que tienen un nombre y un peso específico propio en el campo de la filosofía política. Esto no lo hago con la intención de exponer una cierta vanagloria académica, sino para lograr y ofrecerles a ustedes profundidad y claridad en cuanto al diagnóstico de lo que nos pasa como argentinos y como personas humanas, como criaturas de Dios. Posteriormente me referiré al núcleo de lo que considero mi exposición de hoy, a saber, a la comprobación concreta de que el proyecto libertario conduce literalmente hacia el totalitarismo globalista. Unas conclusiones podrán servir para coronar esta exposición. Entonces, volviendo al tema inicial, aquel que le da color a lo demás, a lo que va a seguir, el tema de la conspiración de Acuario. Los conspiradores de Acuario han encontrado hoy entre nosotros a sus sucesores. Son los defensores, conscientes o inconscientes, del modelo tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial. Modelo tecnológico que está penetrando en nuestra vida cotidiana con el pretexto de un reordenamiento económico. Este modelo de la conspiración de Acuario tiene como punto de partida un cierto naturalismo, vale decir, la concepción de que la naturaleza en sí misma es completamente autónoma del orden de la creación, para decirlo con muy pocas palabras. Hay aquí en la base del proyecto de la conspiración de Acuario una cierta síntesis entre el pensamiento de Teilhard de Chardin y desde el punto de vista científico de las tesis que tanto conocen nuestros estudiantes, porque se los obliga, como si se tratara de un catecismo, a asumir como modelo científico el proyecto de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, en cuanto se habla del cambio de paradigma. ¿Por qué Teilhard de Chardin? Porque los conspiradores están hablando, ya desde la década del 80, cuando eran minorías, si se quiere, cuando eran una élite todavía más pequeña que hoy, están hablando de un cambio simultáneo en todos los frentes. La naturaleza no nos puede esperar, decía una filósofa francesa. Tenemos que actuar ya, es nuestra hora.
no es la hora de un Dios providente. Es como si recitara con 24 años de anticipación las mismas expresiones del sedicente ideólogo de la Cuarta Revolución Industrial, Yuval Harari. Es nuestra hora y no la de un Dios ubicado por encima de las nubes, no la de los sacerdotes que rezan en los monasterios. Estas son las palabras del hebreo Yuval Harari. Digo, este movimiento encuentra su proyección en los actuales conspiradores, que son, por una parte, las élites globalistas, con el señor Klaus Schwab, académico, a la cabeza, más su logística, sus mentores financieros, sus mentores tecnológicos, como el señor Bill Gates, Soros, etcétera, y otros que podríamos nombrar, y generaciones ocultas detrás de ellos, podríamos nombrar a otros. Todo, digo, este movimiento se comprende mucho mejor si se entiende y se lee y se vuelve sobre aquellas páginas de la llamada conspiración de Acuario. Estos son los ejecutores, son los continuadores. Pero habrá que demostrarlo y abrir la puerta para que ustedes mismos, mediante alguna lectura de estas obras, puedan convencerse por sí mismos. La pregunta es ahora, ¿cuál es el mejor motivo para examinar este asunto? Y me ha parecido que el mejor motivo podría ser tomado de esa obra señera del pensamiento que fue la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso, que comienza en Tucídides y fue retomada por Max Weber, por Leo Strauss en el siglo XX y por Karl Popper también, quien ofrece interesantísimas reflexiones para abonar los argumentos de esta cuarta revolución industrial, propone la confrontación más allá de la cuestión histórica entre Esparta y Grecia, propone más bien la confrontación entre dos grandes modelos. El primero de ellos es el modelo del capitalismo, del liberalismo, el que nosotros conocemos hoy en sus orígenes, ese modelo abierto a la moral del costo-beneficio, ese modelo abierto a la liquidación de todos los grandes conceptos de la fe sobrenatural, frente a la virtud política por excelencia que representaban los espartanos. Digo, entonces, no voy a entrar en mérito de la cuestión y del capítulo propio de la historia, sino que me quedo con la confrontación conceptual que significa la Guerra del Peloponeso. Pero ¿estamos nosotros viviendo realmente esto? Sí, sin ningún lugar a dudas, merece la pena, no ha sido en vano rescatar ese motivo de reflexión, ni por Klaus Schwab, ni por el mismo Leo Strauss, ni tampoco por Karl Popper. No ha sido inocente la recapitulación de ese gran problema, esa gran guerra. ¿Existe entre nosotros una gran guerra? Absolutamente sí, absolutamente sí. ¿Y de qué manera visualizamos esta gran guerra? En cuanto personas, sustancias tal cual somos, compuestas de espíritu y de materia, sustancias individuales de naturaleza racional, criaturas de Dios, emplazadas entre el tiempo y la eternidad, nos encontramos como blanco precisamente de esa gran guerra, la Guerra del Peloponeso, que lleva adelante en nuestros días la élite globalista con el título tecnológico y económico de Cuarta Revolución Industrial. Se trata de una guerra orientada como aquella a destruir, a destronar de nuestro horizonte conceptual y espiritual la única religión sobrenatural verdadera. Y cuando hablo así, no me apoyo en un acto de voluntad, sino expresamente en una afirmación que ofrece Santo Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles. El único Dios verdadero, justamente, es el Dios que ha creado todas las cosas y la Iglesia Católica, porque es el único que ha probado con sus misterios todo cuanto enseñaba. Ninguno de los otros dioses de hechura humana ha constituido ni ha realizado ningún milagro. Por eso hablo de religión verdadera. En ese sentido, entonces, la gran confrontación, la gran guerra, está desarrollándose en el mundo con el título de globalización, con el título más específico de Cuarta Revolución Industrial.
y con una agenda, la llamada Agenda 2030. Se está desarrollando y va dirigida a destronar el orden de la creación, pero también su enemigo, su defensor, digo, el defensor del orden de la creación, que es el hombre católico de rigurosa observancia en el plano moral, en el plano político y en el de la fe sobrenatural. Ese es el enemigo, no dicho por mí, sino expresamente por Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Él mismo lo dice. Digo, entonces, ¿en qué medida esto nos afecta a los argentinos? Absolutamente. Porque poseemos en este momento un ejecutor fiel de ese programa. Mal que le pesen sus dichos, poseemos entonces a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional al señor Javier Milei, que es un ejecutor puntual del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, orientado como aquel a destruir la dimensión sobrenatural de la política y de la moral, e incluso de la propia persona humana. ¿De qué manera podemos visualizar esto en el caso propio de la Argentina? Bastaría simplemente con mencionar los grandes ejes del proyecto que lleva el título Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Habré de referirme a este concepto en 2 o 3 oportunidades más, según progresa la exposición. Bastaría nombrar dentro de él la famosa incentivación de los grandes inversores, el régimen de incentivos para los grandes inversores, que no abre la puerta apenas a las carencias económicas de los más débiles, sino que prepara el terreno apropiado desde el punto de vista de la economía para que se ejecute el modelo concreto de la Cuarta Revolución Industrial, que implica, ante todo, en sede económico-política, la desaparición del Estado-Nación, y me refiero en concreto ahora a la desaparición del Estado argentino y de la nación argentina en particular. No se cansa el presidente, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, la patria no es el suelo, sino el lugar donde se produce la ganancia, donde se satisface la codicia, ese pecado enorme asociado a los pecados capitales de la envidia y de la soberbia. Ese es el paradigma que enarbola desde el primer día, desde las escalinatas del Congreso en el día de la puesta en funciones, el presidente Javier Milei. ¿De qué modo, entonces? Mediante la articulación de esta ley, por la que nadie reclama, sino meramente en aspectos puramente marginales, circunstanciales, pero no en los esenciales. Una política económica que abre la puerta a las grandes inversiones, librándolas de las imposiciones debidas por la retribución fiscal justa para promover políticas al servicio del bien común, y además que abre las puertas también para la liquidación del patrimonio nacional. Si a este presupuesto no lo analizamos tan solo desde el lado económico, sino antropológico y además católico, y unimos la proposición de que el hombre es una criatura de Dios herida por el pecado original, cabe entonces una sola conclusión, que el tan mentado liberalismo no es más que la codicia sin frenos, según la libido dominandi de cada uno de los protagonistas de la vida política y de la vida ciudadana. Entonces, librar al azar la penetración de estos capitales, de estos fuertes capitales internacionales, no es otra cosa, como alguien dijo, que abrir las puertas del gallinero para que el zorro disponga a voluntad de las gallinas. Es exactamente de esto de lo que se trata. Pero ¿de qué modo más específico está operando el actual gobierno al servicio de la globalización? Lo está haciendo a través fundamentalmente de 3 grandes ejes. El primero de ellos es la creación de una genial estrategia que no es propia, sino internacional. La creación del llamado movimiento de la nueva derecha, que es heredero
del neoconservadorismo inglés y norteamericano de la década del 70. Así ha tenido lugar el nacimiento de una cantidad considerable hoy de nuevos jóvenes idealistas que son, como lo diré más adelante también, católicos en cuanto a la profesión de su fe, liberales en cuanto a su moral, capitalistas en cuanto a sus convicciones económicas y aún defensores de la familia y de grandes conceptos tomados y vaciados de la fe católica y de la doctrina social de la Iglesia, que desconocen fundamentalmente. Digo entonces, en primer lugar, la creación de esta nueva derecha, que ha hecho más daño hasta ahora que el daño producido por el gobierno anterior en el mismo lapso de tiempo. Ha confundido exactamente todos los sectores de la sociedad y los ha enfrentado. Además de eso, a través de la inserción del concepto de atomización, ha dividido, al instaurar el salvaje capitalismo, el liberalismo salvaje, ha dividido la familia y todos los grupos sociales en vistas, como dije, de la ganancia. Y por último, como resultado de lo que vengo diciendo, considerando los presupuestos del pecado original, ha instaurado la misma situación de partida que está presente en el Leviatán de Hobbes, a saber, el estado de guerra de todos contra todos detrás de la ganancia, el estado de concurrencia salvaje de los unos contra los otros. La patria no es el suelo, sino allí donde está la ganancia. No voy a morir por mi vecino, por mi padre, por mi hermano, por mi madre, ni por mis hijos, sino por la ganancia. Este es el paradigma que pone y que enarbola el señor Javier Milei. Bueno, dicho esto, creo que podemos ir avanzando ya a modo preliminar, porque lo reservo para una segunda parte. Esa tentativa de sistematizar los conceptos de la vida cotidiana, de nuestro quehacer político, dentro de categorías filosóficas políticas, que son las que anuncié al comienzo. Me refiero a los conceptos de universalismo político y de comunitarianismo político. Ya lo he tratado en otras oportunidades, pero veamos ahora de qué manera recogemos en la praxis cotidiana elementos de juicio para encasillarlos ahí dentro. Nosotros vemos una cierta oposición, por lo menos en el guión publicitario de la propaganda política también, entre derechas e izquierdas. Eso es absolutamente falso, lo he dicho muchas veces. Como también es falsa la oposición entre la gestión anterior de gobierno y esta actual. Si la gestión anterior estaba animada por lo que se ha dado en llamar el populismo y el neomarxismo que lo sostiene, con el título de socialismo del siglo XXI, y si a esto se le ha opuesto esta nueva derecha que es fundamentalmente liberal, libertaria y universalista, como digo, porque no hay patria, sino apenas sujeción, cuanto menos a la materia pura, a la ganancia, entonces esa oposición es falsa. Voy a tratar en la segunda parte, entonces, acerca de los conceptos de comunitarismo y de libertarianismo, para comprobar de qué manera en verdad se trata de dos fases del mismo proceso. El libertarianismo que defiende el actual gobierno contiene su momento comunitario y acaba en un totalitarismo tecnológico, que es el defendido precisamente por el globalismo en su dimensión, reitero, tecnológica, propuesta por la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es entonces este comunitarianismo? Este comunitarianismo requiere ante todo de alguna precisión terminológica para después categorizar sus tipos. Digo, un esclarecimiento apenas lingüístico, apenas de nombre, porque es equívoco, es engañoso el concepto de comunitarianismo. La idea de comunitarianismo refiere a primera vista al concepto de comunidad política que encontramos en aquella unidad espiritual de principios y de fines entre personas espirituales orientadas por un bien común político objetivo. Su paradigma por excelencia está descrito, está delineado en el primer libro de la Política de Aristóteles. Pero aquí no se trata, cuando me refiero al comunitarianismo, no me refiero
en este caso, al modelo de la política de Aristóteles, al menos en sus dos primeras clasificaciones, sino que me refiero a otra cosa, a la primera significación etimológica de esta palabra. Esto hace referencia a un agregado social, pero no a una comunidad. Y la primera acepción del concepto de agregación es la de unir una grey y grex en el sentido de ganado, en el sentido de aquello que dice bien el presidente Milei: he venido a despertar leones, no a conducir ovejas. Bueno, las dos cosas son exactamente igual, a saber, a dirigir animales irracionales. Bueno, a eso quisiera poner frente a mi descripción de los modelos comunitaristas. Hay entonces una corrección necesaria en el plano semántico, si se quiere, en primer lugar. Me voy a referir después a los tipos de comunitarianismo. Un comunitarianismo marxista, un comunitarianismo liberal que identifico con la llamada nueva derecha, defendida por los jóvenes idealistas del siglo XXI, y al auténtico comunitarianismo, que es el que defiendo y que se orienta y que se complementa con un universalismo auténticamente católico. Para decirlo en pocas palabras, esa unión entre comunitarianismo basado en el modelo metafísico y político del primer libro de Aristóteles en su Política y el universalismo se podría expresar con la expresión, la frase, el reinado social de Jesucristo. Les propongo entonces una breve pausa para poder abordar estos conceptos y finalmente el concepto de universalismo asociado con el del libertarianismo. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Retomamos entonces el hilo de la exposición que dejamos abierto, que dejamos trazado antes de la pausa, no sin aclarar que a la dificultad que implica comprender estos conceptos se debe sumar la intromisión por parte del actual gobierno de una narrativa engañosa. ¿Qué quiero decir con esto de una narrativa engañosa? A ver, una narrativa es algo que nosotros narramos como resultado de determinadas convicciones o de una apreciación de un estado de cosas en la realidad. Pero hay que comprender que el concepto de narrativa en la perspectiva de la Cuarta Revolución Industrial, impulsada por Klaus Schwab, es exactamente lo contrario. Una narrativa no refleja un estado de cosas, sino que constituye la condición para la generación de un estado de cosas. Hay aquí un claro naturalismo, pero también un nominalismo. El nombre pensado por la persona genera una realidad, con lo cual se produce una completa inversión metafísica del problema lingüístico. Esa narrativa es falsa en el sentido de que el actual presidente, y lo ha dicho ayer en el Luna Park, un monumento a la narrativa, un monumento a la hipocresía, lo ha dicho exactamente ayer en el Luna Park. El gobierno argentino no va a adherir a la Agenda 2030, pero cualquier observador puede recurrir a Internet y en pocos minutos descubrir el folleto ilustrado elaborado por este propio gobierno
en favor de la propaganda de la Agenda 2030. He dicho en otras oportunidades que también el primer decreto 70 de 2023 confirma absolutamente todos los puntos y los ideales de sustentabilidad que defiende la Agenda 2030. Es una narrativa engañosa. Se habla de la defensa de la vida, de la defensa de su posibilidad de suprimir la ley del aborto, pero se ataca a la vida humana en todos sus sectores, a través de técnicas de alta elaboración y de última generación para cambiar el paradigma de la persona humana. Esto es tanto el núcleo duro de la llamada conspiración de Acuario como la quinta esencia de la cuarta revolución industrial. Solo una aclaración introductoria. Me refiero ahora a cuáles son los conceptos, cuáles son las vertientes del comunitarianismo, con la idea de demostrarles que el comunitarianismo es una fase de un mismo proceso que conduce hacia el totalitarismo, pero que también está presente en el actual proyecto libertario que estamos analizando. Existe, en primer lugar, un llamado comunitarianismo marxista. ¿Qué quiero decir con esto? Me hice un tiempo para atender algunas sugerencias de amigos, colaboradores que me acercan informaciones de la vida práctica, de la vida contingente, de la vida cotidiana. Encuentro entre una de ellas una información de Infobae en el día de hoy, donde se pone como paradigma la ciudad de Auroville en la India. Una ciudad pequeña donde no existe el dinero, una ciudad pequeña donde no existe la propiedad privada, donde el dinero no existe porque contagia, donde no existe la propiedad privada porque hace falta, como lo dijo ayer el señor presidente en el Luna Park, corregir las asimetrías económicas por medio de la inteligencia artificial. Dicho entre líneas, esto a saber, recurrir a la asignación universal única a través del dinero en la nube. Esta misma expresión fue la que puso de manifiesto nada más ni nada menos que el oponente en la contienda electoral, que fue Sergio Massa, cuando dio la bienvenida al proyecto de la inteligencia artificial en la Argentina. El presidente Milei está retomando exactamente el mismo guión de su oponente en la contienda electoral, en este aspecto. Digo entonces, un comunitarianismo de base marxista, que pone su énfasis en el todo comunitario, como dije, del agregado social, en verdad, que pone su acento allí en la noción de clase o en la noción de ciertos colectivos, como por ejemplo el caso de la comunidad LGTB podría ser. Acá no estoy analizando ese puntual asunto en concreto, sino el título, el nombre que se le da a ciertos colectivos. Por ejemplo, la familia también, el municipio, pero con una concepción completamente diferente, a saber, en el sentido de la propuesta de Amitai Etzioni, un paradigma del comunitarianismo marxista, un señor que vino a militar desde Alemania en Israel al servicio del sionismo y generó aquel modelo de organización rural urbanístico que se conoce con el nombre de kibutz. Es exactamente de eso de lo que se nos está hablando en el caso del comunitarianismo marxista y que yo identifico con el caso concreto de las ciudades de 15 minutos propuesta por el señor Carlos Moreno, que trabaja hoy exactamente con el intendente de la ciudad de Buenos Aires para planear subrepticiamente en distintos rincones de la capital federal y también en el país con otras autoridades, por ejemplo en Bariloche, el modelo de las ciudades inteligentes. San Isidro es un proceso en ejecución. Digo entonces esta concepción marxista del comunitarianismo. La segunda es una concepción de tipo liberal, libertaria. El libertarianismo tiene su representación comunitaria también. ¿Qué es esto? Por definición, el comunitarianismo es un concepto que nació en la década del 80 en Canadá y Estados Unidos como opuesto al fracaso del modelo liberal impuesto por Reagan, por ejemplo, y por Margaret Thatcher, que es referente del presidente Milei. Este libertarianismo ya fracasó, dio origen a un debate que permitió subrayar la noción dialécticamente contraria del comunitarianismo, marxista, como dije. Pero hay aquí
un invento genial, como lo dije al principio, como lo dije en la primera parte, el de un comunitarianismo libertario, pero teñido de ese gran movimiento heredero del neoconservadorismo, que es la nueva derecha. Se defienden conceptos tales como la familia, se defienden conceptos tales como, por ejemplo, la virtud, pero procediendo a una reinterpretación de esos grandes conceptos en Aristóteles a la luz del liberalismo, por ejemplo, de John Locke. La virtud no es más virtud política para el libertarianismo ni para la nueva derecha. La virtud política se ha reducido ahora a la virtud personal de la meritocracia, y esa meritocracia está teñida por el economicismo. Es más meritorio al que mejor sabe obtener la ganancia. Esto, los televidentes lo encuentran expresamente dicho en la Ética de John Locke, que es el padre del capitalismo moderno. Entonces, se trata de una narrativa también engañosa. En este caso, se defienden valores tales como la familia, pero dentro de la familia no la ordenación jerárquica de los hijos respecto a los padres, de la esposa frente al padre y de todos frente a Dios y las autoridades, por supuesto, competentes, sino que se defiende el desarrollo de un liberalismo, el liberalismo de la codicia, pero en el marco de la familia. Y así, por tanto, se puede llegar a concebir la aberración de mantenerse católico pero liberal al mismo tiempo. El padre Julio Membiel decía que esto es algo así como un helado caliente, y no se equivocó. La verdad es que no se equivocó. Posteriormente, identifico un comunitarianismo con el que, valga la redundancia, me identifico de raíz metafísica. Digo, la metafísica de la persona humana. El hombre tridimensional, el hombre que es religioso, que es racional y político por naturaleza, aquel que se ordena naturalmente hacia la mujer como sexo opuesto, aquel que pretende dejar detrás de sí a los hijos como herederos suyos y todos juntos generando una comunidad de principios y de fines al calor de esa moralidad que nace como conjunción armónica entre la herencia de los mayores, los mandamientos de la ley de Dios, las enseñanzas de la Iglesia Católica, precisamente, y la buena costumbre, que es el producto de lo que se da en el suelo, con el clima y los paisajes de nuestra tierra, en una palabra, de la patria. Todo eso coronado no por aquel nivel de síntesis tecnológico que es la inteligencia artificial, sino por el reinado concreto de Jesucristo en las cosas políticas. A ese comunitarismo universalista es al que me refiero como alternativa plausible frente a los falsos comunitarismos, liberal de la nueva derecha y marxista de la izquierda radical, o de la resolución libertaria como marxismo, que es exactamente lo mismo. Habremos de desarrollar ahora la contrapartida, el concepto de universalismo. El universalismo es un concepto nacido, tomado de la obra de Immanuel Kant, de dos lugares. En primer lugar, de aquel presupuesto de su metafísica de las costumbres. Haz como si la norma de tu conducta debiera valer como conducta universal. Bueno, yo pienso en la norma de mi propia conducta y hago de cuenta que esto vale para todos. Es algo así como buscar en el yo personal, en la cerrazón del yo personal, de la conciencia individual, una norma con pretensiones de universalidad. Es algo así como elevar a la categoría de universal el más radical subjetivismo, dicho en palabras sencillas. Pero de otro principio de la obra de Kant, que está tomado ahora de su tratado, digamos, político por excelencia, que podría ser el Tratado de la Paz Perpetua, donde Kant recoge el modelo de Lucrecio tomado de Epicuro, a saber, la concepción atomista de la sociedad. No es el hombre que se ordena, según dije, a la familia, a Dios, a la patria, sino es el hombre atómico, el hombre átomo, totalmente individualista y desligado en la dimensión horizontal y en la dimensión vertical. A ese hombre, precisamente, apunta este concepto.
Esas concepciones, entonces, en Kant han dado lugar a la concepción del libertarianismo. Por eso digo ahora, en esta parte de mi exposición, que el libertarianismo que se defiende en nuestros días debe entrar sistemáticamente en la esfera del llamado universalismo. De tal manera que el universalismo kantiano comprende al libertarianismo y que el comunitarismo comprende a su supuesto contrincante, que es el marxismo totalitario, ¿no? Escuchaba ayer en la exposición del presidente en el Luna Park, casi sobre el final, tenemos que triunfar sobre el socialismo con la opción de la nueva derecha, con la derecha libertaria. Justamente, ¿no? Esto es de lo que se trata. Es que una cosa es la consecuencia de la otra y la otra consecuencia de la una. Necesariamente esta ordenación libertaria abrirá las puertas al regreso del totalitarismo, pero es el resultado del totalitarismo. Es un movimiento circular, inmanente, irreversible, cuya única salida consiste en la rehabilitación de ese comunitarismo católico al que hice referencia hace pocos minutos. ¿Cómo podemos comprobar esto en la realidad concreta? Pero creo que la comprobación es sorprendente. Es sorprendente y no podíamos dejar de incluirla en la exposición de hoy. Yo venía preparando un poco este esquema mental, este borrador intelectual de lo que iba a conversar con ustedes. Y bueno, debí escuchar en la totalidad el discurso del presidente y en verdad no cambió muchas cosas. Es como que no cambió mi esquema de exposición, sino que lo subrayó en determinados asuntos. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que ayer el presidente presentó un libro que se llama, no importa el nombre, capitalismo, etcétera, socialismo, etcétera. Lo que quiero subrayar son dos cosas. El motivo de la ilustración de tapa y el subtítulo. El motivo de la ilustración de tapa es sorprendente. Arriba, en la parte superior, está la ciudad de Singapur, que contiene el momento comunitario marxista y el universalismo kantiano, vale decir, la síntesis entre el libertarianismo y el comunitarismo, entre el libertarianismo y el totalitarismo. El modelo que se nos propone no es una economía floreciente, sino de una ciudad inteligente, que es precisamente el proyecto de ciudad de 15 minutos que está floreciendo silenciosamente por todos lados. Esos son los conspiradores de Acuario de la hora actual. A esos son los que estoy denunciando ahora en concreto. Y el subtítulo, desde la economía a la política, eso, mal que le pese al presidente, es una declaración de fe marxista, porque la política no emerge de la economía, sino la economía de la política. La política es un arte sapiencial, es una ciencia práctica a la que sirve el arte económico. Pero no es que de la economía surge la política. La peor desgracia que le pudo ocurrir a nuestra patria es la de tener como castigo a sus desavenencias, a sus encuentros y desencuentros, un presidente rigurosamente tecnócrata y economicista. Es el peor castigo que están recibiendo los argentinos. Por último, quisiera hacer referencia, como síntesis de lo que venimos hablando, a algo que es sorprendente, no apenas el título, sino en la exposición también del presidente, que insiste en fustigar también con sus acólitos, supuestos intelectuales que lo rodean y asesoran, que la justicia social es una aberración. Ya me refería a eso. La justicia social es la llamada justicia distributiva, que es una dimensión de un todo virtual, un todo potestativo del concepto de justicia. Es una también confesión de parte en el sentido de una cierta ignorancia ético-política. Algo también de destacar, además del motivo del título de este libro, de su ilustración de tapa y de su subtítulo, es que en la parte inferior está el socialismo cubano. Vale decir, es como que si la ciudad inteligente ha prevalecido sobre el modelo cubano. Es que no es así. Es que la ciudad inteligente es un emergente del totalitarismo que se conjuga con él en un camino de ida y vuelta. ¿Cómo? Y muy simplemente lo vemos exactamente en el camino de ida y vuelta que nos propone la Cuarta Revolución Industrial y que Milei ejecuta. El hombre y la naturaleza. El hombre es un todo con la naturaleza en el sentido puramente material. Los dos se reducen a la computación, al control digital. Pero ese hombre
de alguna manera modificado tecnológicamente, es generador de nuevos comportamientos, de una nueva vida moral, de una nueva vida social, de una nueva vida espiritual, que no existe más, sino apenas una introspección, como digo, radical sobre su propia conciencia, o lo que queda de ella. Más bien, el hombre es concebido luego de ese camino de ida y de vuelta como un manojo de instintos, víctima de lo que se ha dado en llamar la cultura de la inmediatez o la dictadura de la urgencia. El actual gobierno promueve exactamente el proyecto de la globalización en el sentido de un universalismo comunitario inmanentista, radicalmente ateo, precisamente a través de su andamiaje jurídico, que es la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. ¿Por qué? Porque pone a la libertad como fin, cuando la libertad es un medio para alcanzar un fin. No poseo la libertad de conducir sin saber hacia dónde voy. Es que la libertad de conducir tiene sentido en la medida que sepa hacia dónde voy con el vehículo. Por una parte eso. Pero por la otra parte, mediante la incentivación de la instalación y de la liquidación de los recursos renovables y no renovables, abre las puertas no apenas a la llegada ingenua de capitales que irán a producir riquezas, tomando aquel motivo alberdiano, sino a la instalación de esa síntesis superior de la ciudad inteligente, la ciudad gobernada por el totalitarismo que se esconde detrás de la inteligencia artificial, con la llegada del proyecto del señor Elon Musk. Podríamos cerrar con una reflexión que creo que también es sorprendente, que es todo un símbolo, que es todo una simbología. Saben ustedes que se venía preparando en estos días la coronación de este proceso legislativo en principio, pero que responde a una imposición del globalismo, la Ley Bases y Puntos de Partida, con el llamado Pacto de Mayo. Pero el Pacto de Mayo va a ser precedido por una vigilia cultural, donde van a participar actores de la cultura hasta que llegue triunfante el presidente de la República a la ciudad de Córdoba. El título de esa velada cultural es Davos en invierno. Davos en invierno, vale decir, se nos propone la ejecución del paradigma del Foro Económico de Davos, de esa aberración jamás vista en la historia de la creación, en el gobierno actual de Javier Milei. Puede ser dura la descripción de la realidad, puede ser muy cruda, pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Hay una única alternativa, la restauración sin recortes, sin mengua alguna, del reinado político y moral de Jesucristo. Si los pastores de la Iglesia no son útiles para esto, pues habrá que desobedecer a los pastores de la Iglesia y obedecer a la tradición que conocemos por el sentido común y por el sentido de la fe recibido en el bautismo. Muchísimas gracias por su atención y Dios mediante nos volveremos a encontrar en otra entrega dentro de 15 días.